Y vamos a compartir pantalla. Por favor, díganme si ven mi pantalla. El mail se lo mandó. Sí, se ve, se ve. Sí, profe. Se ve perfecto. El problema económico se soluciona a través del tiempo. Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta aquí habíamos llegado el martes pasado, después de haber completado el primer modelo más sencillo de flujo circular de la renta o circuito económico. Y, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que el problema económico consistía en responder tres preguntas: ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Las dos primeras preguntas tenían que ver con la cuestión estrictamente productiva y la tercera tenía que ver con la cuestión distributiva, es decir, asignar a cada cual lo suyo, digamos. Esto es, estipular, determinar, o como ustedes quieran llamarlo, cuánto le toca a cada agente de la sociedad de la parte producida. Heilbronner, en su libro La formación de la sociedad económica, capítulo 1, que es una de las lecturas que ustedes tienen para esta parte, dice que el problema de cómo las sociedades forjan y mantienen los vínculos que garantizan su supervivencia material, es decir, lo que posibilita la satisfacción de las necesidades de los integrantes de esa sociedad o comunidad, es el problema básico de la economía. Y obviamente ese problema se deriva de lo que hemos llamado la escasez, que Heilbronner es más preciso en esto y lo llama de la escasez de la naturaleza, es decir, lo que la naturaleza nos brinda no alcanza para cubrir las necesidades humanas. Por lo tanto, la solución al problema económico implica resolver dos tareas específicas que guardan una relación íntima. La primera es la organización de un sistema que produzca bienes y servicios. Fíjense que digo que produzca, no digo que produzca más o menos eficientemente. Eso vendrá después, digamos. Por ahora me basta con que los produzca. Y segundo, una coordinación de una distribución de esos bienes o servicios entre los miembros de esta sociedad o comunidad. Heilbronner dice una distribución adecuada. Esa palabrita es interesante porque seguramente podemos discrepar sobre qué significa adecuada. Digamos que ahí hay un margen razonable para hacer juicios de valor en esa cuestión. Robert Heilbronner era un economista norteamericano que comenzó siendo muy ortodoxo y después, adquirió otra forma de ver las cuestiones. Si ustedes han leído el otro texto de Heilbronner, Naturaleza y lógica del capitalismo, van a ver que su visión no es exactamente la misma del libro La formación de la sociedad económica. Entre los dos libros han pasado unos 30 y pico de años, más o menos. Robert Heilbronner dice que hay tres tipos de sistemas, tres formas de resolver el problema económico que en conjunto, separadamente o en coordinación, han permitido y, según él, permiten hoy resolver, o por lo menos en el momento en que él escribió, su desafío económico. Que son las economías regidas por la tradición, las economías regidas por la autoridad o mando y las economías regidas por el sistema de mercado. Por tradición entendemos lo que comúnmente se llama en sociología sociedad tradicional. Una sociedad regida por lo que viene de herencia de los antepasados. Es decir, una sociedad que mira al pasado. Su lema podría ser este: lo que fue bueno para mi padre será bueno para mí, digamos. Y así sucesivamente. Esas sociedades son vulnerables a crisis exógenas, una guerra, una hambruna, una peste, y por lo tanto en esas situaciones suele suceder que el problema económico se agudiza y por lo tanto suele aparecer un caudillo económico, dice Heilbronner,
a la que la comunidad embiste de poderes para resolver esa solución. Y ahí aparece la economía regida por la autoridad o mando. Acá Hebroner pone como ejemplo, no sé, el Egipto faraónico, el Imperio incaico, y obviamente el socialismo de planificación centralizada, que regía en el momento que se escribió este texto, en la década de los 50 del siglo pasado. Ahora bien, la economía regida por el mando tiene una ventaja importante sobre la economía regida por la tradición, y es que permite la introducción de innovaciones, cosas que en la sociedad tradicional no eran bien vistas, porque la sociedad tradicional miraba al pasado. En la sociedad regida por el mando había que convencer a la autoridad de que tal innovación era ventajosa para atacar este problema, y por lo tanto rápidamente se difundía por el sistema burocrático que normalmente implicaba una sociedad de estas características. Entonces, ahí teníamos un problema que generaba la economía regida por el mando, según nos dice Hebroner, es, por un lado, la burocratización, como acabo de decir, y el acostumbramiento de gran parte de la población a que las soluciones vengan desde arriba, desde el poder. Y por otro lado, una pérdida en la iniciativa de los agentes que están en esta sociedad por la circunstancia mencionada anteriormente. Entonces, como el mando no podía solucionar todo, porque algo se le escapaba, aparecían en los resquicios de la sociedad gérmenes de lo que va a ser después el mercado. O sea, lo que el mando no podía resolver tenía que hacer la vista gorda, diríamos, como lo hacía el socialismo soviético frente a los mercados negros o paralelos en el campo, por ejemplo. Y ese sistema mercantil de intercambio entre agentes económicos no controlado por el mando, bueno, fue creciendo hasta que finalmente se impone por una serie de circunstancias que Hebroner explica en su texto y que ustedes tendrán que ver. He hecho un abuelo de pájaro rasante de lo que Hebroner comenta. Hebroner no pretende hacer un análisis histórico, ¿no? Lo que hace es más bien una tipología, ¿no? Weberiana. Digo weberiana porque, bueno, la tradición, el mando y el mercado están un poco presentados como tipos ideales, ¿no? Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta sucinta que cada una de estas sociedades, o cada una de estas sociedades organizadas de estas formas alternativas, ofrecerían a nuestras preguntas: ¿qué, cómo y para quién producir? La tradición, que mira al pasado y que consagra lo aprendido, bueno, va a responder en esos términos. ¿Qué producir? Lo que me enseñaron. Entonces aquí tenemos una sociedad adversa al cambio. ¿Y cómo hacerlo? También como me lo enseñaron. Si mi padre usaba la azada, yo usaré la azada. Siempre que doy este tema me acuerdo de una serie de los 70 llamada Raíces, que estaba basado en un texto supuestamente autobiográfico de Alex Haley, en una aldea africana, y bueno, creo que pusían mijo. Y la sociedad tradicional, obviamente, además de la producción de mijo, bueno, tenía una serie de ritos que el protagonista debía cumplir. ¿Para quién producir? Es decir, esto es cómo se distribuye. Bueno, también para quienes me lo enseñaron. O sea, si estaban acostumbrados en la recolección del mijo a separar una parte para la familia, otra parte para el jefe, otra parte para el chamán de la tribu y otra parte, no sé, para la colectividad, bueno, pues se seguiría siendo así. Obviamente, sociedades tradicionales, aún contando con buenas cosechas, era frecuente que no hubiera un crecimiento demográfico importante, digamos, más allá de la simple reproducción. Recuerden siempre que en economía, en historia económica, se ve que cambios importantes en los métodos productivos agropecuarios posibilitan crecimientos demográficos interesantes. Hay varios ejemplos históricos. La sociedad regida por la autoridad o mando
respondería a las preguntas de otra manera. ¿Qué producir? Lo que me ordenen. ¿Y cómo producir? Como me lo ordenen. Entonces, si hasta ayer me decían que tuviera que usar tal técnica, lo usaba, pero si me dicen desde mañana use tal otra, entonces la sociedad permite la innovación. ¿Para quién? Bueno, para quienes así me lo ordenen también. Entonces, aquí en este tema del mando hay una pérdida de la iniciativa de los agentes económicos importante. Se acostumbran a obedecer y ¿para qué se van a molestar en hacer algo si el resto no lo hace? Salvo aquellos individuos que tengan una formación o carácter particular. El mercado, que para Heilbronner es la mejor manera de solucionar el problema económico, tiene otras respuestas diferentes a las tres preguntas. A la pregunta ¿qué producir? La respuesta es lo que me demanden. Sí, la oferta debe satisfacer aquellas necesidades, deseos y hasta caprichos de los consumidores. Porque nadie va a producir algo que no tenga salida. ¿Cómo hacerlo? Bueno, al menor costo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque esto permite vender más. Porque si se produce a menor costo posible, los precios de venta van a ser menores y entonces eso permite que los ingresos de quienes los producen sean mayores. Y esto no solo permite, sino que facilita la permanente introducción de nuevas técnicas. La innovación. O sea, que en el mercado la innovación deviene como endógena. ¿Para quiénes? Bueno, para quienes puedan pagarlo. Ahí tenemos una seria restricción o diferencia entre el mercado y las dos sociedades de tipo anterior. Porque el mercado solo produce para quienes puedan pagar, es decir, para quienes tengan no solo el deseo, la necesidad o el capricho, sino también el poder adquisitivo necesario para abonarlo, porque la sociedad mercantil es una sociedad con precios. Heilbronner dice, obviamente no se le escapa este tema, que entonces si hay un grupo de gente, de consumidores que queda excluido del mercado o de potenciales, no llamémosle consumidores, son personas que tienen necesidades pero carecen del poder adquisitivo, es el Estado quien debe entonces salir en su auxilio. Lo dice en el texto. Ahora bien, la sociedad mercantil no implica que no haya autoridad o mando o tradición en la misma. Sí, voy a poner un ejemplo de elemento tradicional, qué sé yo, los abogados cuyos hijos son abogados, ¿sí? O los militares cuyos hijos son militares. Ese es un elemento tradicional en la sociedad de mercado. También hay mando en la sociedad de mercado. Al interior de una unidad productiva, ¿sí? Hay alguien que da las órdenes. Normalmente es el dueño de la empresa. Así que coexisten esos elementos. Al interior de una unidad de consumo, digamos, en la sociedad patriarcal, pongámosle, del momento en que Heilbronner escribe esto, quien trae los ingresos es el que decide cómo se gastan. Ahí también hay un elemento de mando. Es decir, que no desaparece por completo el elemento tradicional y el elemento de mando en la sociedad mercantil. Por eso dice Heilbronner separadamente o en conjunto. Y una aclaración que quiero hacer antes de dejar este tema para escuchar sus preguntas es que mercado y capitalismo no son sinónimos. El mercado existe mucho antes de que existiese el capitalismo. Lo que pasa es que es en el capitalismo donde el mercado se convierte en el principal elemento de asignación de los recursos, a diferencia de sociedades preexistentes. Pero el mercado aparece prácticamente desde la Revolución Neolítica. Perdón si ya no se usa más ese término de Gordon Chai. Hay un libro maravilloso de un autor alemán que se llama La espiral de Genofonte, no recuerdo ahora el nombre del libro, el nombre del autor, donde cuenta cómo se origina el comercio, como casi antropológicamente, digamos, ¿no? Como intercambio, obviamente de cosas por cosas, en economías de trueque, y cuenta esto, digamos, lo mismo en una tribu que saben que tal tribu
tiene tal elemento que ellos no tienen, entonces va y les dejan cierta cantidad de cosas, de los pieles, supongamos, a cambio de sal. Y bueno, vuelven a los pocos días y ven que las pieles están ahí, entonces le dejan más pieles. Supongamos que esto pasa durante varios días, hasta que finalmente un día regresan y ya no están las pieles, sino que está la sal. Ese es un intercambio en un mercado sin precios, digamos, porque la tasa de cambio es tanto de un bien por tanto del otro, y con ni siquiera los individuos mirándose la cara. Pero es un intercambio mercantil. Bueno, escucho ahora sus preguntas, dudas o inquietudes. Profe, yo con el texto este de Heilbronner y lo que acaba de explicar, no termino de entender o de saber si actualmente existen economías de tradición. ¿Economías de? Tradición. ¿O No, dónde no. se puede aplicar? Porque No, salvo en circunstancias muy marginales, pero yo creo que el claro, por eso a mí, mercado ha entrado. ¿Usted vio esas fotos de esos pueblos originarios, no sé, africanos o latinoamericanos o hasta de Nueva Guinea, digamos, que están vestidos con zapatillas Adidas o ¿cómo decirlo?, con remeras en muy mal estado? sí, Bueno, evidentemente ahí, aunque más no sea por cosas usadas, digamos, el mercado ha llegado de alguna manera. sí, es en parte también creo por cuestiones de la Lo que sí globalización. subsisten son elementos tradicionales en la sociedad mercantil, pero cada vez menos. Cada vez menos. Y sobre todo hoy día, digamos. Si usted compara, bueno, usted es muy joven, pero si yo comparase, digamos, cómo era la vida en la década del 60, cuando yo iba a la escuela primaria, y lo que es hoy, y no hay muchas cosas, no sé, salvo el pizarrón y la tiza, digamos, y el papel, el resto son cosas muy, muy innovadoras respecto a lo que era la vida en aquellos años. ¿Qué sé yo? No había resaltadores, por poner un ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Yo fui al colegio y de- todavía usaba lapiceras esas que se recargaban con tinta. No nos dejaban usar virome o bolígrafo. ¿Sí? Y los escritorios en los cuales nos sentábamos en la escuela primaria todavía eran escritorios dobles, pupitres lo llamábamos, todavía tenían en el medio el orificio donde antes se metía el tintero para las clases de caligrafía con tinta china. Usted me dirá, ¿qué es la caligrafía? Bueno, nos enseñaban a escribir, ¿sí? Y eso es una herencia del siglo XIX, porque, por ejemplo, en el siglo XIX, antes de la invención de la máquina de escribir, las escrituras, por ejemplo, de compra-venta, o los contratos, se hacían a mano. ¿Me explico? Sí, sí, profe, se entiende. Cuando yo era estudiante, hacer una fotocopia era carísimo. Muy caro. Y creo que la clase pasada comentamos que prácticamente no había tarjetas de crédito. Y los que las tenían, las tarjetas de crédito, eran los potentados. Hoy te las tiran por la cabeza, digamos. Una persona que no tenga 2 o 3 tarjetas de crédito no existe comercialmente. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Sí, que Heilbronner habla de que el impuesto pertenece no al mercado, sino al mando. ¿Es correcto ¿Cuál o de los 2 libros? la formación de la sociedad económica? No, porque en el otro libro, en el capitalismo se refiere a las sociedades precapitalistas como sociedades tributarias. Y también tienen que ver con la cuestión del tributo. A ver, yo creo que tributos también había en la sociedad tradicional. Sí, tal cual. Podría ser, digamos, obviamente los primeros tributos eran en especie. Uh-huh. Después pasó mucho tiempo hasta que fueron en moneda.
puede ser que se hayan sistematizado en la sociedad de autoridad o mando, pero el mercado los heredó. Más allá de que, como veremos, los economistas liberales establecieron una serie de pautas sobre cómo debía ser la tributación. ¿Sí? Por ejemplo, no debía superar tal alícuota, el impuesto debería ser oportuno, su costo de recaudación debería ser lo más económico posible, no tenía que ser arbitrario, ese tipo de cosas, como pasaba en la sociedad de mando, donde el jefe decía, bueno, hay que cobrar tales impuestos, y a otra cosa. Voy a poner un ejemplo un poco burdo y casi pueril, pero el sheriff de Nottingham, contra el cual se rebelaba Robin Hood. ¿Sí? Claro. El sheriff de Nottingham no actuaba por su cuenta, digamos, era una orden del rey, que decía, bueno, hay que recaudar impuestos. ¿Me explico? Sí. Sí, más que nada porque, bueno, impuestos nadie quiere pagar, entonces digo, Nadie bueno. quiere pagar, eso ya lo hemos establecido, y todo el mundo hará, cuanto mayor sea la presión tributaria, todo el mundo hará lo posible para pagar lo menos posible. Claro. Eso es casi una constante histórica, digamos. Tal cual. Bueno, gracias. Ahora, obviamente, que si usted lo sabe y yo lo sé, el Estado también lo sabe. El Estado no es una persona. Digo, quienes están encargados de recaudar. Por eso los organismos recaudatorios han inventado métodos para que cada vez sea más difícil eludir o evadir el impuesto. Muy Y si bien. quiere le pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí me retienen impuestos a las ganancias en mi sueldo. Sí. En mi libranza aparece un importe de retención de impuestos a las ganancias. ¿Qué voy a hacer? Claro, sí. Eso se llama retención en la fuente. O, por ejemplo, las empresas que le pagan a sus proveedores también tienen la orden, en ciertos casos, de retenerle una parte del impuesto. Y después, obviamente, de pagárselo al organismo recaudador. Eso pasa tanto en la nación como en las provincias. Claro. Y es una sociedad de mercado la nuestra. Claro. Sí. Bien. Gracias. Tengo una pregunta. Adelante. Saludarte y igualmente a todos mis compañeros. Analizando estos tres, digamos, esquemas, el ejemplo de la tradición, la autoridad o mando o mercado, me da la impresión de que el sistema regido por la tradición sería lo más humanitario, ¿no? Porque es algo que, aunque tiene la limitación que no permitiría la innovación, pero seguramente la aplicación de los métodos que está utilizando o qué producir, cómo y para quién, surge a través de toda la historia de esa comunidad. Mientras que los otros ejemplos alternativos, la autoridad o el mercado, son más impuestos, digamos, hay una imposición verticalista y la tradición sería lo opuesto, ¿no? ¿A usted le parece que una sociedad tradicional no es vertical? ¿Qué hacen? Conoce el mito de la caverna, seguramente. ¿Qué hacen con los que no les gusta lo que están viendo? Yo digo que se llega a través de la experiencia. Yo no sé, tengo mis dudas. No me considero tan capacitado para compartir o refutar lo que usted dice, pero yo tengo mis dudas. Una sociedad tradicional tal vez sea así también más amigable con el ambiente, es cierto. Aún una sociedad regida por el mando que no sea industrial también lo sería, ¿no? Pero, a ver, la otra vez establecimos que somos 7.700 millones de habitantes en el planeta. No podríamos subsistir con una sociedad tradicional. De eso no tenga la menor duda. Es cierto. Tal como lo presenta Heilbronner, en su concepción, digamos, la autoridad o mando no aparece exógenamente, sino que surge de la crisis de la sociedad tradicional. Y ese caudillo económico, esto no lo dije, es enaltecido como el salvador de la sociedad, digamos. Pero si yo me fijo... Ahora, perdón.
No. Obviamente, ese caudillo económico tiene un carisma o una habilidad, o como usted quiera llamarlo, que no es hereditaria. Por eso el mando después se torna despótico Sí. en sus herederos. Esto también pasa al interior de las empresas, ¿eh? ¿Sí? No es lo mismo el fundador de la empresa que la segunda o tercera generación de dirigentes, porque no, obviamente no son fundadores, carecen de ese talento. Sí, lo escucho. No, lo que pasa es que cuando uno ve el mercado impone que para quién producir es para quién puede pagarlo, y uno es consciente que un sector bastante grande de las sociedades a nivel mundial tienen ese inconveniente, que no siempre pueden pagarlo. Está bien, aparece el Estado como un salvaguarda, pero digamos, no es una libre elección, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema. Cuando Gebroner escribe esto, lo escribe en el momento del de la época del estado de bienestar. Sí, O sea, que su horizonte es diferente al nuestro. al actual, claro. ¿Sí? Hay textos donde se presenta la solución a través del problema económico de otra manera, digamos. Se omite el pasado, como hace Gebroner, y se mira el presente, o por lo menos el presente de fines del siglo XX, digamos, antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces decía, bueno, hay tres formas de organizar o de solucionar el problema económico. El capitalismo puro, supóngase usted, el socialismo puro de planificación central y la economía mixta, dice. Y eso, a ver, economía mixta es un nombre que le dio Samuelson al estado de bienestar. ¿Por qué la llamó mixta? Porque es básicamente una economía capitalista donde el Estado tiene una mayor participación o involucramiento en actividades productivas de las que tenía en el capitalismo del siglo XIX. Nada más que eso. Por eso yo no lo presento aquí, digamos, porque son dos formas diferentes de capitalismo. Pero las características básicas del capitalismo persisten en el estado de bienestar. Es cierto, sí. ¿No? ¿Qué es, digamos, en términos de Gebroner, qué es lo que posibilitó el estado de bienestar? Que la fracción de estos que no pueden pagarlo, ¿sí? Digamos, estos que aparecen acá, era pequeña. A ver, en 1974, en Argentina, en 1972 se empieza a hacer la encuesta permanente de hogares. En 1974 la pobreza era del 4% de la población. Por favor. Y la indigencia prácticamente no existía, al menos en las ciudades. O sea, el indigente era el tipo que usted veía pasar por su casa, el medio borrachino, qué sé yo, o sea, lo podía contar con los dedos de la mano. ¿Me explico? O el lingera que El lingera, claro. Es. Que Y que siempre tenía alguien que le diera algo, bueno, sí. eso ya no existe. Exacto. Esta es otra sociedad. Y es más, y la gente no le temía al lingera, como ahora uno le teme a cualquier extraño. Era un tipo bueno, no se metía. Bueno, pero un poco también pasa en la actualidad con la cuarta clase, digamos, ¿no? Definida por los sin techo, que deciden. Yo siempre los asimilo mucho a la vida del lingera de la época nuestra, digamos, aunque hay 20 años de diferencia entre tú y yo. Lingera era, sí, el tipo buenazo, que nunca se metía con nada, que pedía algo, y el sin techo un poco refleja esa filosofía de vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia sustancial. El lingera eran hombres solteros o lo que fuera, pero solos. Los sin techo son familias. Son familias, ¿cierto? Claro, hay una diferencia fundamental. Sí. Porque los niños carecen de autonomía. Claro. Deben ser protegidos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O podemos seguir? Profe, con la autoridad o mando refiere a con quién gobierna. No, es independiente de la forma de gobierno. La autoridad o mando es la que organiza el sistema económico. Porque por ejemplo, no es una regulación del Estado o del gobierno. Es una regulación, no voy a decir absoluta, pero es cuasi absoluta. Bien.
Voy a ponerle un ejemplo bíblico. Ya sé que ustedes en general no han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero ¿conoce la historia de José? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, explíquenos, señorita, ¿qué hizo José? José, el hermano que lo vendieron como esclavo, Sí, el menor de 12 hermanos, sí. uno de dos hermanos. Bueno, como usted dijo, las conozco hace mucho, ¿no? Es muy A ver. superficial, pero José tenía la habilidad de tener visiones en sueños y ser el favorito del padre, por lo que sus hermanos por celos se quisieron vengar y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por ahí. Sí, Bueno, cuestión que lo vendieron en el palacio y en sus sueños reveló, en Palacio Egipcio, y en sus sueños reveló la crisis económica de lo que era el reinado de un rey egipcio, que lo dedujo por la muerte de ganado, si mal no recuerdo. Y el claro. rey le hizo caso, sí, de prosperidad, algo así. Sí, sí. El asunto es que efectivamente él lo que podía, la habilidad que tenía era la interpretación de los sueños, que en la antigüedad era algo muy apreciado, ¿sí? Sobre todo por los poderosos. Entonces es vendido como esclavo, lo encarcelan en una prisión por una falsa ofensa y dos personas del palacio que estaban presas con él le comentan sus sueños y les predice a cada uno de ellos que a uno lo van a ejecutar y que al otro lo van a liberar. Al que lo liberan resulta que era sirviente del faraón. Entonces, el faraón tenía sueños que no podían ser interpretados y esta otra persona se acuerda de José, lo llaman y le cuentan el sueño. Entonces, el faraón le cuenta el sueño a José y José le dice, era el sueño de las 7 vacas flacas que se comían 7 vacas gordas y sin embargo seguían siendo flacas. ¿Sí? Entonces, José lo que interpreta es que van a venir 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez. Y entonces le sugiere al faraón que, escuche esto, de la cosecha, recuerde que en Egipto la cosecha dependía del Nilo, de las famosas crecientes, ¿no? Entonces, le sugiere al faraón que se guarde se acopie una parte del grano en esos 7 años para hacer frente a la escasez de los siguientes 7 años. Bueno, según el relato del Génesis, creo que está en el Génesis, no me acuerdo ahora, el faraón no solo lo libera, sino que lo nombra primer ministro o algo por el estilo. Entonces, los economistas del siglo XIX y XX lo presentan a José como el primer planificador de la economía. Es una exageración, digamos, pero... entonces, ahí tenemos un ejemplo de una sociedad regida por autoridad o mando. O sea, el faraón ordena que creo que era el 10%, que se separara la 10ª parte del grano y se guardara en los depósitos para hacer frente a las escaseces de los próximos 7 años. O sea, el faraón no solo ordena qué y cómo producir, sino también cómo distribuir ese grano. Ahí tenemos un ejemplo. El socialismo de planificación centralizada sería otro ejemplo de sociedad regida por la autoridad o mando, en la visión de Heilbronner, ya que el organismo planificador, el Gosplan, decide todo esto. ¿Está bien? El caballero que hizo la pregunta sobre la autoridad o mando. En ese sentido, digamos, la Unión Soviética está regida por este sistema, por ejemplo. Estaba, no existe más. Sí, hace unos cuantos años. Sí. Rusia no sé cómo manejar ahora su economía. Ahora, de hecho, la planificación centralizada tal como se conoce, cambia en los primeros años de la década del 60 por la planificación descentralizada. Es decir, que el Gosplan, que sigue existiendo, genera ciertos objetivos muy grandes, muy generales, y le permite o le da margen de autonomía a las empresas, lo cual reintroduce el mecanismo capitalista en el mercado soviético porque las empresas empiezan a competir entre sí. Esto, bueno, esto pasó, digamos, no es un invento del profesor Garrot. Si ustedes consultan material sobre la polémica entre los planificadores
del plan centralizado y la descentralizada, van a ver que así fue como sucedió. De hecho, Ernesto Guevara escribió un texto que se conoció varios años después de su asesinato, donde anticipaba el derrumbe de la Unión Soviética en la medida en que se siguiera con la planificación descentralizada. Lo cual no quiere decir que la planificación centralizada sea la panacea, porque tuvo sus problemas. O sea, voy a dar un solo ejemplo y así podemos seguir. Rusia era uno de los principales exportadores mundiales de cereales antes de la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética se convirtió en un gran comprador de cereales, es decir, que la revolución destruyó el agro, vía la famosa colectivización forzosa. Nunca pudo solucionar el problema agrícola. Y después que Khrushchev prometió resolverlo en la década del 60, no pudo hacer nada y eso le costó el cargo. La Unión Soviética salvó la dictadura acá en la Argentina, porque cuando invade Afganistán, se le impone un boicot cerealero que, como la dictadura estaba peleada con los Estados Unidos por la cuestión de los derechos humanos, la dictadura no acató el boicot. Y entonces pudo venderle, no sé, mucho dinero en cereal. Y obviamente también las cerealeras norteamericanas triangulaban sus operaciones para seguir vendiendo y evitar el boicot. Lo cual muestra que el capital carece por completo de ideología. Pero creo que me fui de tema. ¿Otra pregunta? ¿Podemos seguir? Sí, profe, continúe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver muy brevemente la cuestión de los sistemas económicos. Ustedes tienen un texto de un autor norteamericano, John F. Dewey, Fitzgerald se llama en realidad, que es un texto también de los años 50, y dice que el sistema económico es un conjunto de instituciones que determinan de qué manera los distintos recursos disponibles son utilizados para satisfacer nuestras necesidades. Por supuesto que ese conjunto de instituciones puede ser mayor o menor. Ahora, el afán de Dewey es hacer una síntesis lo más breve posible, por eso va a restringirlo, para analizar el capitalismo, a 5 instituciones. Con lo cual nosotros vamos a hacer la comparación con el socialismo de planificación centralizada en esas 5 instituciones. Cualquier sistema económico, dice Dewey, tiene 2 funciones esenciales sin las cuales el sistema no puede sobrevivir. Una es la provisión de incentivos. ¿A quiénes? Y a los actores. El sistema debe incentivar significa estimular a hacer algo, y también debe desincentivar, o sea, estimular a dejar de hacer algo. Supongamos, estimulemos a producir y desestimulemos a robar, imponiendo pena, por ejemplo. Hay un economista norteamericano, Gary Baker, que es posterior a Dewey, que dice que el ladrón roba porque el incentivo a no hacerlo es bajito. O sea, la pena es baja. Entonces, para que no lo haga, tiene que tener una pena más alta. Está razonando en términos de incentivos y desincentivos. La otra labor fundamental es coordinar la actividad económica, la producción y la distribución de bienes y servicios. Bueno, el capitalismo hace todo esto a través de los precios. Como veremos en un momento. Una definición alternativa, un poquito más complicada, más estructuralista, si ustedes quieren, dice que, fíjense, un sistema económico es el conjunto de relaciones estructurales básicas, técnicas e institucionales, que caracterizan la organización económica total de una sociedad y determinan el sentido general de sus decisiones fundamentales, así como falta una palabra ahí, así como los cauces predominantes de su actividad. Hay cauces, debe ser cursos, pero bueno, no importa. O sea que esta definición, que está tomada de una enciclopedia,
incluye los procesos de producción, las instituciones que acompañan a ese proceso, supongamos el Banco Central, y un cierto estado tecnológico, que es fundamental porque ese estado tecnológico permite la organización de la producción y permite que la misma crezca. En el texto, como dije, de la década del 50 del siglo pasado, Diu dice que hay en ese momento dos sistemas económicos básicos o fundamentales, que son el capitalismo y el socialismo de planificación centralizada. A diferencia de otros autores neoclásicos, Diu no tiene ningún empacho en llamar al sistema económico con ese nombre, que es el más apropiado, digamos. No lo llama economía de mercado, economía social de mercado, no, lo llama capitalismo. Y define al capitalismo de esta manera. Ojo, esta es una definición, es la visión de Diu, no es la verdad revelada. Recuerden siempre eso, ¿no? Que siempre que decimos fulano dijo tal cosa, bueno, es la opinión de fulano. Un tipo de sistema económico caracterizado, y ahí aparecen dos características fundamentales. Por un lado, la propiedad privada de los factores de la producción. Los 4 factores productivos que hemos visto previamente, tierra, trabajo, capital y dirección u organización, están en manos privadas. Y por otro lado, la iniciativa privada, es decir, de los particulares, es la que dirige la producción. ¿Y cómo lo hace? Bueno, está alentada por la prosecución de obtener beneficios, o lo que en la jerga popular se llama ganancia. El nombre técnico en economía de la ganancia es beneficio. El beneficio es como veremos varias veces, es la diferencia entre los ingresos y los egresos de una empresa. En cambio, el socialismo, Diu tiene que tomarse su tiempo para dar la definición. Si ustedes la ven en el texto van a ver que es un poco más amplia que la que yo pongo acá. Pero bueno, quería usar 3 líneas nada más. Es un sistema cuyas características básicas es que la dirección de todas, y después se arrepiente, o de la mayoría de las actividades productivas, lo son por el Estado, en lugar de serlo por las empresas privadas. Obviamente esto se deriva del hecho de que en el socialismo de planificación centralizada, todos los factores de producción menos uno son de propiedad pública. Vamos a ver entonces cómo, utilizando la tipología que este autor fija en su texto, cuáles serían las características de ambos sistemas económicos. Bueno, fíjense. Lo que Diu dice claramente en su texto es lo que llamaríamos en esta filmina la columna 2, es decir, el capitalismo. El capitalismo se caracteriza por, o tiene, estas 5 instituciones fundamentales. En cambio, cuando tiene que describir el socialismo, es menos preciso. Por lo tanto, lo que hicimos fue, dándole un nombre a cada una de esta institución, escribir cómo sería o cómo podría pensarse esa institución para el socialismo de planificación centralizada. Esto es una tabla de doble entrada que se puede leer tanto en el sentido de las filas, o sea, analizo la propiedad en ambos sistemas, o en el sentido de las columnas. Analizo el capitalismo primero y el socialismo después. Como yo quiera. Yo lo voy a hacer por institución. Entonces, respecto a la propiedad, bueno, hemos visto que en el capitalismo existe una institución legal, o sea, la propiedad privada está garantizada en términos legales. Es lo que Aldo Ferrer llamaba la protección de los derechos de propiedad, como una de las características fundamentales del sistema capitalista. En cambio, en el socialismo hay una institución legal de la propiedad pública, pero no de los factores de la producción, sino de un término clásico y marxista, que es medios de producción. Los medios de producción están socializados o nacionalizados, como ustedes quieran. Solo hay un factor productivo que no es propiedad pública, que obviamente es el trabajo.
La producción en el capitalismo está dirigida por las empresas privadas, como vimos en la definición previa, en pos de la obtención del beneficio. La producción en el socialismo depende de un plan económico gubernamental. Por ejemplo, la Unión Soviética establecía planes quinquenales que duraban 5 años. Ese plan fijaba al principio solamente metas cuantitativas, después se hizo un poquito más refinado y, bueno, operó de otra manera. El control de la actividad económica en el capitalismo es por el sistema de precios. O sea, hay precio para todo. ¿Dónde se fijan los precios? Obviamente en los mercados. Por eso es importante que estudiemos lo que vamos a llamar teoría de la determinación de los precios en los mercados para saber cómo funcionan o cómo deberían funcionar y cómo funcionan en la realidad. En cambio, en el socialismo de planificación centralizada también hay precios, obviamente que hay, pero no son precios establecidos por los mercados, sino que son precios fijados en el plan. Con mucha suerte sería lo que los economistas llamaban precio sombra, es decir, una especie de precio que podría compararse con un precio fijado en un mercado. Ahora, esos precios están establecidos por el planificador, ¿sí? Y como puede suceder, como decía el filósofo contemporáneo Toussaint, que puede fallar. En los mercados, la competencia tiene un rol fundamental. Diu habla de competencia. En los mercados modernos se habla de competencia y o rivalidad. Competencia es cuando hay muchos agentes económicos en un mercado y rivalidad cuando hay pocos. La rivalidad se diferencia de la competencia, como veremos, en que cuando son rivales son pocos y grandes y lo que cada rival hace no puede dejar de importarle al otro. En cambio, en la competencia cada uno hace lo que puede. Son demasiados para mirar a todos los competidores. Ejemplo de rival, bueno, aquellos que han visto Popeye, el marino, saben que Popeye y Brutus eran rivales por el amor de Oliva. Entonces, las estrategias que cada uno se fijaba tenían que ser atendidas por el otro. Me temo. En cuanto al gobierno o al papel del gobierno, según Diu en el capitalismo, tiene un papel limitado. Esto se refiere a limitado en cuanto a actividades económicas, ¿sí? Esto no quiere decir que el gobierno deba, bueno, brindar los bienes públicos de los que hemos hablado, ¿no? Como defensa, seguridad, justicia, etc. En cambio, en el socialismo de planificación centralizada, nos dice Diu, hay un papel muy importante del gobierno. El gobierno está presente prácticamente en todas las actividades económicas, inclusive en aquellas que ocupan marginalmente una posición de mercado, pero que el gobierno se ve obligado a tolerar, o que se veía obligado a tolerar, de las cuales Diu no dice una sola palabra, para que los ciudadanos o los habitantes, digamos, pudieran obtener aquellos bienes o servicios que el plan no preveía. Porque uno de los problemas del plan, esto es un hecho histórico, es que por ahí, como no se adecuaba exactamente a lo que la demanda pretendía. Entonces, por ahí había exceso de algunas cosas y escaseces de otras. Esto también pasa en el capitalismo, obviamente, pero se supone que el capitalismo en el mercado tiene un sistema para resolver eso. Se supone. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Hola, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Adelante, señor. Sí, yo tenía una duda, pero la verdad que no sé muy bien cómo formularla, porque por ahí es algo obvio, pero bueno, iba a preguntarlo. Yo leí el texto de Diu y, bueno, igual creo que tiene que ver un poco con lo que dijo justo recién al final, porque mi pregunta era sobre el consumo, digamos, de la gente, digo, porque en el capitalismo, bueno, se habla, al menos lo que leí, se decía como que los precios van variando según la demanda, en teoría, en supuesto. Por lo menos los precios de mercado, que si habría menos demanda,
que un producto tendría que así ir regulando su precio. En el consumo en el sistema socialista, digamos, ¿cómo funciona? Bueno, yo le puedo decir cómo funcionó en la Unión Soviética. Sí, para saberlo. Esto tiene que ver con los objetivos del planificador. A ver, Marx había dicho que el socialismo solo iba a ser posible en los países capitalistas más avanzados, allá donde las fuerzas productivas se habían llevado a su máxima expresión, y por lo tanto Sí. era donde iban a tener contradicciones con las relaciones sociales de producción. Quiso la historia que los países que implantaron sistemas presumiblemente basados en la teoría de Marx fueran en países atrasados. ¿Sí? El primero, Rusia, digamos. Rusia, como lo señaló Lenin, era el eslabón débil del sistema capitalista mundial. Ajá. Después, bueno, China, Cuba, Vietnam, Corea, o sea, países muy atrasados. Y en los países del Glacis, del este europeo, que también eran países con importantes relaciones feudales de producción todavía. ¿Sí? Piense usted que la servidumbre fue abolida en Prusia Oriental en vísperas de la Segunda Guerra, por ejemplo. Cuando en Rusia había sido abolida en 1861, si recuerdo bien. Bueno, entonces, el primer plan quinquenal, que empieza en el 1928, pretendía convertir a Rusia en una potencia industrial. Por lo tanto, tenían que partir de muy poco, porque la industria que existía en Rusia, que era importante, había sido prácticamente, no había sido destruida, pero la parálisis de la producción, la falta de repuesto, la guerra civil, la muerte de muchísimos trabajadores en la guerra civil, etcétera, habían desquiciado por completo la producción. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental del planificador del primer plan quinquenal era no la producción de bienes de consumo, sino la producción de bienes de producción, para seguir produciendo después. Eso se morigeró un poco en el segundo plan. Pero el primer plan también incluyó la colectivización forzosa, es decir, la eliminación de la propiedad privada en el campo y el agrupamiento forzado de los campesinos en los kolhoses y sovhoses. Ahora, no es lo mismo que yo trabaje mi predio para mi propio beneficio a que yo trabaje la granja colectiva. De hecho, no voy a dar una cifra porque sería muy pretencioso de mi parte, pero hubo probablemente millones de campesinos que se negaron a integrarse al sistema y fueron a parar al Gulag. Y en muchos casos fusilados. Por lo tanto, la producción agropecuaria se vino abajo muy mal. Y eso no se recuperó casi nunca. Entonces, la dieta de los rusos hasta la década del 50 era muy mala. Sin hablar de lo que pasó después con la Segunda Guerra Mundial, el arrasamiento de toda la zona agrícola de Ucrania y Bielorrusia, la desaparición de 10.000 aldeas y 500 ciudades, bueno, todas esas cosas que pasaron en la Segunda Guerra. Y esto obligó a Rusia después a convertirse, ya en la década de los 60 y en los 70 con más, en importador de alimentos. Y aún así nunca alcanzaron para toda la sociedad. Había sistema de racionamiento. Y entonces, cuando hay un sistema de racionamiento y cuando no aparece lo que usted quiere, ¿a qué va asociado eso? ¿Qué es lo que suele aparecer cuando usted no encuentra en el mercado lo que busca? ¿Qué suele aparecer? Supóngase que usted quiere dólares y solamente puede comprar $200. Y un mercado paralelo. Un mercado paralelo, obviamente, negro, underground, como quiera llamarlo, al margen del control oficial, donde obviamente usted consigue lo que quiere, pero tiene que pagar más caro. Y así pasó. O sea, ese es uno de los problemas de la planificación. Por un lado, los precios fijados con cierto arbitrio que no reflejaban las condiciones de lo que la demanda pretendía, y por otro lado,
el énfasis en cierto tipo de bienes que eran importantes para la producción, digamos, del país como potencia, pero no para los individuos de la sociedad. Y además, el tema de la iniciativa, digamos. Ahora, paradojalmente, ¿sabe quiénes eran los grandes consumidores de los mercados negros? La burocracia soviética, porque era la que tenía el dinero para poder pagar esos precios altos. Está bien. Así funcionó en los hechos, más allá de las intenciones del planificador, así funcionó en los hechos, y esto no, digamos, puede leer el libro de Figes, Los que susurran, bueno, ya hay numerosos testimonios, ya no de ahora, de antes, digamos. La cola para comprar el pan desapareció en 1989 o 90, digamos, con la desaparición de la Unión Soviética. Y entonces, bueno, organizaron sistemas de racionamiento, como vamos a ver más adelante cuando veamos la intervención pública. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. No, yo puedo hacer una salvedad, profe. Por supuesto. Porque, digamos, para los socialistas, incluso para el propio Lenin, digamos, la Unión Soviética no era un régimen socialista. Ellos decían que era un Estado obrero, pero justamente, como vos dijiste, no se llegaba al socialismo hasta que no se produzca en los países centrales. Incluso después se dijo que un Estado obrero degenerado, la burocracia que tiene toda esa... Discúlpeme, eso no lo dijo Lenin, eso lo dijo Trotsky. Lo que dijo, lo que dijo Lenin en una de sus últimas intervenciones antes de caer en los problemas de salud que tuvo, era que en realidad era un capitalismo de Estado. Claro. Ahora, si lo definimos como capitalismo de Estado, yo estaría de acuerdo. He tenido mis serias discusiones con colegas marxistas que defendían a la Unión Soviética como un Estado socialista. No, yo, en mi humilde opinión, nunca lo fue. Pero admito que eso es discutible. No tengo la última palabra, digamos. Es una opinión. Pero bueno, esto que pasó, digamos. Y no fue lo peor que pasó, digamos. No, pero según Lenin nunca hubo socialismo ni en la Unión Soviética ni en ningún lado. No, pero según Stalin sí, en la Constitución de 1935. Claro. Sí. Lenin se murió muy pronto. ¿Leyó el libro de Figes, La tragedia de un pueblo? No. Bueno, se lo recomiendo. Son como 1000 páginas, pero vale la pena. Obviamente, me imagino que va a discrepar con muchas de las cosas que aparecen en el texto, está en su derecho, pero es muy interesante cómo Figes, Orlando Figes, señala, además de las rupturas entre el zarismo y el bolchevismo, las continuidades. Yo cuando lo leí hace una década, no lo podía creer. ¿Qué es esto, digo? Bueno, es muy interesante. O sea, había rasgos específicamente rusos en Lenin y en el bolchevismo. Rusos, y cuando digo rusos, digo autocráticos. Que, bueno, más allá de lo que Figes diga, están ahí las pruebas documentales. El estudio de fuentes que ha hecho es impresionante. Bueno, lo vamos a leer. Es interesante. Inclusive para discrepar con lo que... Obviamente el autor filtra sus opiniones políticas en muchas partes, ¿no? Pero bueno, me imagino que usted ya sabe leer los libros, filtrando esa parte. Tengo una pregunta sobre los planes quinquenales. Sí. Recuerdo en la década del 50, entre el primer y segundo mandato de Perón, se establecieron 2 planes quinquenales. Señor, el segundo no llegó a producirse. El segundo no, porque vino el golpe de Estado de la mal llamada Revolución Argentina, creo que se era. Libertadora. Libertadora, perdón, la Argentina fue la siguiente. La duda mía o pregunta es si se puede considerar que esos planes quinquenales estaban dentro de un proyecto socialista. No, en absoluto. Bien. Porque la planificación no es patrimonio exclusivo del socialismo. Lo que existió después de la Segunda Guerra Mundial son 2 tipos de planificación. Y lo digo muy rápidamente.
Digamos, la planificación al estilo soviético fue llamada planificación imperativa, porque daba órdenes. La planificación al estilo occidental, el primer país que lo hizo fue Francia, se llamó planificación indicativa, porque solo daba indicaciones. Es decir, la planificación indicativa daba órdenes para el sector público, pero daba indicaciones o incentivos para el sector privado. De ese segundo estilo es la planificación de Perón. Nunca estuvo en la intención de Perón el socialismo, para nada. Gracias. Profe, ¿le podría hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Es posible hoy en día, más allá de que estamos en un mercado totalmente capitalista, globalizado, como todos ya sabemos, que un país mantenga una economía socialista? Si yo tuviera esa respuesta, si me preguntás, más allá No, es imposible. me preguntás mi opinión, Sí. te diría que no.